Tran. Tran. Listo. Hoy vamos a trabajar los indicadores de endeudamiento y los indicadores de rentabilidad. Pero antes de llegar a calcular estos indicadores, voy a hacer un ejercicio acá. Vamos a hacer un ejercicio acá. A esto lo voy a llamar liquidez. Voy a crear una nueva hoja que se llame endeudamiento. No, deuda versus rentabilidad. Listo. ¿Están viendo la pantalla bien? Sí, sí. Listo, correcto. Sí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que tengo una empresa así, que tiene un nivel de activos de 800 millones, tiene pasivos, digamos, de determinado nivel. Voy a arrancar que ese nivel sea el 40%. Y tiene el resto como patrimonio. Es decir, la diferencia está puesta por el dueño. Y voy a amarrar aquí esto para poder enseguida vincularlo como una celda. Entonces le voy a poner aquí 40, 0, 95, 55, amarrado a esta celda y me lo traigo para acá. Simplemente como para poderlo modelar. Listo. Entonces esta es la estructura de activos, pasivos y patrimonio. Y lo estoy amarrando para que la empresa o no tenga deuda o pueda endeudarse hasta determinado nivel, lo que sea. Listo. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hizo eso? Ah, una trampita pues de Excel, la barra de desplazamiento. Ahorita les muestro cómo la pueden activar en su celular, en su Excel. Hágale. Listo. Entonces, esta empresa vamos a suponer que tuvo lo siguiente: ventas, costos y gastos y utilidad operativa. Vamos a suponer que la utilidad operativa fue de cualquier valor. Supongamos que vendió 600.000, tuvo costos y gastos de 420 y se ganó. Espérate que yo aquí no era 420. Menos 168. Tuvo costos y gastos de 432 y se ganó esto. Entonces, conozco los datos de una empresa y esta es su utilidad. Listo. Entonces, uno empezaría a decirle en esta empresa, listo, ¿esta empresa tiene deuda? Sí. Sí. Entonces uno dice, ¿cuál es la participación de las fuentes que tiene la empresa? Entonces uno diría, la empresa está participando 320 de 800, el 40% con pasivos y el 60% con patrimonio. ¿Ok? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a suponer que el costo de esos pasivos, es decir, la tasa de interés de cada uno de estos es lo siguiente. El banco me prestó, digamos, al 18 y el dueño esperaba ganarse el 22. Entonces vamos a poner aquí una observación. El interés del pasivo es la tasa que me cobra el banco. El interés del dueño es la tasa mínima esperada por el inversionista. A esta la vamos a llamar tasa mínima requerida de retorno. A esta simplemente la vamos a llamar el costo financiero. ¿Estamos? Sí, señor. Entonces, ¿el banco a cuánto me cobra? Al 18. ¿Y el dueño cuánto espera ganarse? El 22. Listo. Entonces, yo ya aquí tengo dos datos. ¿Cuánto me cuesta la plata del banco y del dueño? ¿Y qué participación tiene el banco y el dueño? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Listo. Entonces, yo en esta empresa tendría una primera pregunta. Esta empresa está generando utilidades. Sí. Listo. ¿De cuánto? De 168. De 168. Correcto. Esta empresa genera rentabilidad. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué sabemos que sí? Porque está superando el
la utilidad, lo que se llevó en gastos y en costos. Correcto, es decir, porque la utilidad es positiva. Genera Ajá, rendimiento, sí, claro. porque la utilidad es positiva. Ahorita miramos qué valor, listo. Y yo puedo saber si genera valor. Ahí ya habría que... Habría que hacer algo, listo. Sí, No sabemos. Estamos. Mire que son claro. tres conceptos distintos. Generar utilidad no necesariamente es generar valor. Pero si yo genero utilidades positivas, hay un rendimiento. Por el solo hecho de que es positivo. Listo. Entonces vamos a mirar cuál es la relación entre el endeudamiento y la rentabilidad. Y vamos a amarrar esto a lo siguiente. ¿Cuál es el nivel de endeudamiento de esta empresa? ¿Cuánto debe la empresa? 320, 320. ¿Con unos con unos activos de cuánto? 800. De 800. El nivel de endeudamiento de esta empresa es del 40%. Ujú. ¿Ok? El nivel de endeudamiento de esta empresa es del 40%. Eso ya lo sabíamos arriba. Voy a poner por acá. El nivel de deuda. Si la empresa debe el 40% y el 60% lo pone el dueño, ¿cuánto nos están costando los recursos totales? Es decir, tanto lo del banco como lo del dueño, ¿cuánto le cuesta a la empresa? Sabiendo que el del banco es el 18 y el del dueño el 22, ¿cuánto nos está costando? ¿Cómo así? Vuelvan a explicar la pregunta, por favor. Mira, es más, lo voy a cambiar aquí. Lo voy a poner al 50%. Lo voy a poner al 50%. La mitad de la plata me la estoy consiguiendo prestada con el banco al 18 y Sí, la otra mitad la está poniendo al dueño y espera un rendimiento del 22. sí. En promedio, ¿cuánto me está costando la plata que consigo? Por ahí 50 centavos. el 50% más de lo que se está... Ojo, no, pero en tasa. Si, pensémoslo así. Si usted se consigue una plata prestada en el banco al 18%, ¿cuánto le está costando la plata? El El 18. 72, ¿no? El 18. El 18%. Pero si yo me consigo la mitad al 18 y la otra mitad al 22, en promedio, ¿cuánto me cuesta la plata? 20. El 20. ¿Por qué? Porque miren esto. La mitad al 18 y la otra mitad al 22, en promedio me cuesta el 20. Síganme acá. En promedio me está costando ¿cuánto? El 20. ¿La cogemos? Sí, profesor. ¿Cuál es el promedio entre 18 y 22? El 20. Porque es mitad y mitad. Pero ¿qué pasa si yo no tengo mitad y mitad, sino 40-60? Cambia el costo. Claro. Porque ya es el 40 al 18 y el 60 al 22. Entonces, dependiendo si yo tengo más deuda o menos deuda, el costo del 100% de los recursos sube o baja. ¿Hasta ahí estamos claros? Ok, Sí, Sí, señor. señor. listo. Ahora, ¿cómo hago para que el costo suba? ¿Con más deuda o con más dueño? Con más deuda. ¿Cuál de los dos es más costoso, la deuda o el dueño? Pero es que es lo que usted No, explicó la en la clase, deuda. ¿Cómo, pero en la cómo? clase pasada usted dijo que la deuda se la podía pagar en un tiempo más largo, ¿no? No, pero aquí, con estos datos que tengo, ¿cuál es más costoso, la deuda o el dueño? Al Dueño. dueño. El dueño. O sea que El dueño. si yo me endeudo más, ¿este costo sube o baja? Baja. Baja. Miren que si yo me endeudo más, el costo baja. ¿Hasta dónde podría bajar? ¿Hasta qué valor? El 2%, 1%. No, porque ¿cuánto me cuesta el banco? Si todo fuera con banco, ¿cuánto me costaría? 14. 14.40. No, porque esta es una participación. No, ya nos dimos 18. El 18. Si el 100% fuera con el banco, me costaría el 18. Y si el 100% fuera con el dueño, 22. Sí, el el 20 22. el 22. Si todo lo pone el dueño, el 22. Si todo lo pusiera el banco, el 18. Eso es lo que yo aquí le puse, lo amarré para que no pudiera ser el 100% el banco. Entonces, según esto, endeudarse es bueno porque baja el costo. Pues según eso sí. Según esto sí, ok, pero ya vamos a ver siempre y cuando se cumpla qué. Entonces el primer concepto de hoy es esto.
Costo de capital es el costo ponderado de la deuda y el dueño. ¿Cómo se calcula? Se calcula así: deuda dividido deuda más patrimonio por la tasa de interés más patrimonio dividido deuda más patrimonio por la tasa esperada. O pues con esta fórmula. Parece difícil, pero es lo que acabé de hacer. Un instante. Espérame aquí. Entonces aquí, ¿qué estoy diciendo acá? Yo acá estoy diciendo, la deuda, o sea, 320, dividido la deuda más patrimonio, o sea, 800, véala acá. Esto es 320 y 800, el 40%. Listo. Por la tasa, por el 18. O sea que este primer pedacito, que voy a poner aquí en rojo, equivale a ¿qué? A este 7.2%. Y luego dice, más patrimonio, este 60%. Patrimonio sobre deuda más patrimonio, miren, es este 60%. Por la tasa esperada, por el 22. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me endeudo más, el costo baja. Si yo me endeudo menos, el costo sube, porque me estoy utilizando el más costoso. ¿Listo? Hasta aquí vamos claros. Señor. Listo. Entonces el costo de capital de esta empresa, al final me dio el 2040. Ese es mi costo de capital por ahora, 2040. Entonces yo llego y digo, listo. ¿La empresa debe generar rendimiento? Sí. ¿Mínimo de cuánto? ¿Cuál es el rendimiento mínimo que debe lograr la empresa? Un 70%. No. Dígame una tasa. ¿Qué tasa debe lograr de rentabilidad? En este ejemplo que estamos viendo. El esperado por el 22%. ¿El 22, el 18 o el 2040? ¿Cuál de los tres? Lo mismo. 2040. Ah, el mismo 2040. Para que el... Como mínimo 21, pues. Vamos a ver. Pero entre estos tres, 18, 22 o 2040, ¿cuál debería ser el mínimo? 2040. 2040. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces uno llega y dice, listo, vamos a ver cuál fue el rendimiento. Rendimiento, voy a ponerlo así, rendimiento de la empresa. ¿Cuánto fue el rendimiento de la empresa? Entonces uno llega y dice, ¿cuánto se ganó la empresa? 168. ¿Con una inversión de cuánto? La empresa. 320. No, eso es lo del banco. No. ¿Cuánto invirtió la empresa en total? 480. ¿Eso invirtió quién? La El empresa. El banco. El dueño. ¿Cuánto invirtió en total la El empresa? dueño. ¿La empresa cuánto invirtió? 432, no. No, eso fueron los gastos. Cuando yo hablo de inversión estoy hablando de los... 1.280.000. ¿Dónde sacó ese? Es la suma del patrimonio más el activo. No. No. Mira lo que hacemos. ¿Cuánto valen los activos? La inversión de la empresa es el total de los activos. ¿Cuánto valen los activos del negocio? 800. 800. Otra cosa, pilas, la inversión de la empresa son los activos. Otra cosa es cómo la consiguió. La consiguió 320 con el banco y 480 con el dueño, pero la inversión de la empresa es el total de los activos. Es decir, que si yo divido, pilas acá, si yo divido lo que me gané sobre la inversión total, me determina cuánto rentó el negocio. ¿Cuánto está rentando el negocio? 21%. 21. ¿Y cuánto le cuestan los recursos? 20. El 20.40. Entonces voy a poner aquí. El rendimiento de la empresa es igual a la utilidad operativa dividido los activos. Es decir,
el 21%. Estoy rentando más de lo que me cuestan los recursos. Sí. Entonces aquí yo digo, si el rendimiento de la empresa es mayor al costo de capital, la empresa genera valor. En este caso la empresa está generando valor. Sí. Sí, Correcto, vamos a ver de cuánto. 0.60%. Listo, vamos a ver de cuánto. En este caso la empresa está generando valor del 0.60. Y ese 0.60, si yo lo multiplicara por la inversión, es como si la empresa se estuviera ganando 4.800 de más. Seguida miramos a dónde aplico ese 4.800. Hasta aquí vamos claros. Sí, señor. Listo. Yo pongo por aquí, esto en otro colorcito. 4.800 de más. Entonces la empresa hasta aquí aparentemente genera valor. Del resultado que dé el negocio, ¿a quién le pago primero? ¿Al banco o al dueño? El banco. Al El banco. banco. Entonces yo llego y le digo al banco, vale, pago los intereses. De los 320.000 que usted me prestó, le pago el 18 que me pidió. Tenga 57.600 para usted. ¿Y lo que queda es de quién? El dueño. Del dueño. Aquí no le voy a aplicar impuestos. Dentro de 8 días vemos qué pasa con los impuestos. Lo que queda es del dueño. Entonces yo al dueño le digo, papá, usted se ganó 110.000 pesos. Entonces el dueño podría decirme, sí, entonces ¿eso a qué equivale? Calculemos el rendimiento del dueño a ver eso a cuánto equivale. ¿Cuánto se ganó el dueño? 110 dividido el activo igual. Dividido cuánto, espere, ¿cuánto puso el dueño 480. 400. sobre lo que el dueño puso? Ah, ok. Y el dueño se terminó ganando 23%. el 23%. Necesito que entendamos esto, el 23%. O sea que la cuarta variable es el rendimiento del dueño es igual a la UAI sobre el patrimonio. Es decir, el 23%. 23%. ¿Y ese debe ser mayor a qué? A lo esperado. Correcto, debe ser mayor a El la 20. tasa esperada por el dueño. ¿Que era de cuánto? 22%. Yo miro aquí una cosa. Que era el 22. O sea que ¿cuánto le ganó el dueño de más? 1% más. 1%. Se ganó 1% de más, ¿sí o no? Y ese uno lo multiplicaría ¿por qué? Por lo que él puso. Sí, para. El 1 de más sobre lo que él puso. ¿Cuánto me da? Los mismos 4.800. Entonces esta es la generación de valor para el dueño. ¿La vemos? Sí. Entonces, una empresa puede generar valor cuando es capaz de rentar, dalo acá, por encima de lo que le cuesta, ¿Cuánto está rentando el negocio? El 21. 21. ¿Y cuánto le cuesta? El 20. O sea que la empresa está rentando más, sí. Sí, ¿Y ese rendimiento de más a quién se lo terminó dando? al dueño. Al dueño. Por eso le estoy dando al dueño El más 23%. de lo que él estaba esperando. Le estoy dando el 23 y él esperaba un 22. Dicho de otra forma, ¿cuál era la utilidad esperada? 22%. 22. Él estaba esperando el 22 de 480 que aportó. O sea, ¿cuánto? 105.000. ¿Y cuál fue la utilidad lograda? 123. 110. ¿Cuánto le di de más? Los 4.800. Esta sería otra forma de encontrarlo. Entonces, las empresas no se crean para generar utilidades, sino para generar valor. ¿Qué quiere decir eso? Que esas utilidades, frente a la inversión que puse, debe dar un rendimiento mayor al costo de los recursos. O sea que esta empresa está súper bien. No. ¿Por qué Está no? precisa. Está precisa. Pero está rentando, está generando valor. Sí, Claro. Hasta aquí vamos claros. sí. Listo. Pero tal vez no es el esperado. ¿Por qué? Pero no esperado. No, porque todavía no tiene cuál es la cantidad del valor esperado, no se sabe. Claro que sí. ¿Cuál era el valor esperado aquí?
El Pues sí, 22%. 22. Ojo con Ah, la, yo entiendo. ojo con la respuesta. ¿Cuál era el valor mínimo que debía rentar? 105. No, en tasa, en porcentaje. 20-40, 20, 20-40. 40, correcto. ¿Y cuánto rentó? 21. El 20. Generó valor. El 21. Hasta ahí generó valor, correcto. Sí. Pero les hago una pregunta. ¿Cómo hace la empresa para generar el 21? Ah, que falla, que las... Espérate un momentico que aquí tengo un compañero que no le quiso dar audio a él. ¿Cómo hace? Pregunta, hasta aquí todo lo están entendiendo bien. ¿Cómo hace la empresa para, habiendo generado el 21 de rentabilidad y el dueño esperar el 22, haberle dicho que le generé valor al dueño, si el dueño esperaba el 22? ¿Por qué lo logré? Si es clara la pregunta. No problema. ¿Cuánto renta la empresa como tal? 23. No, la empresa. 21. 21. ¿Y cuánto esperaba el dueño? 22. 22. Si la empresa no alcanza ese 22 del dueño, entonces, ¿cómo hice para generarle valor? ¿Por tener qué? Mayor rentabilidad. Porque el rendimiento de la empresa fue mayor al lo del banco, ¿no? A lo del banco, correcto. ¿Qué pasaría si yo no tuviera deuda? ¿Va lo que voy a hacer? Si mi deuda fuera 0, cambia el rendimiento de la empresa. No. Sigue el 21. ¿Y qué le pasa al dueño? ¿Cuánto rentaría el dueño? El 21. El 21. El 21. ¿Y cuánto esperaba? El 22 igual. El 22. O sea que, ¿qué le pasó a la generación de valor? Perdió. Perdió 8.000. Ah, sí. ¿Sí la ven? Claro, O sea que esta empresa genera valor, ¿por qué? Porque está endeudada. claro. Y entre más me endeude, miren, entre más me endeude, ¿qué le pasa con la rentabilidad del dueño? Empieza a subir. Ya Sube. subí. Entonces, ¿hasta dónde me endeudo? ¿A dónde voy? A la rentabilidad del dueño. Ya va en el 28. ¿Hasta dónde me endeudo? No, hasta no le dé para que no. Hasta que empiece a bajar. En este caso siempre subiría. Entonces, miren, ya voy en el 80, en el 90% y a la rentabilidad del dueño. Está buena. El 48. Matemáticamente se ve buena. Sí. Sí, pero ¿qué pasa cuando yo estoy endeudado en el 90%? Pues debe pues La empresa es del La banco. empresa no es Desde el del banco. banco. Ok, o sea que esa deuda, ¿qué tengo que hacer con ella? Amortiguarla con lo que gana el dueño. Pagar como un berraco. Vamos a ensayar. ¿Cuánto tendría que pagar de esa deuda? Va a hacer aquí una función que ustedes ven en matemática financiera. Vamos a suponer tasa, el 18. 5 años por decir algo y me prestaron 720 en este escenario. Ya le resté los intereses. Si yo quisiera calcular el capital, yo estaría diciendo, con una deuda del 90%, la rentabilidad del dueño hermosa, al 48%, pero yo tengo que pagar esa deuda. Endeudado hasta el forro. Claro, entonces, ¿con qué la voy a pagar? Pues con la plata del dueño. Entonces, sí, pero aquí no me está alcanzando. Mira lo que te voy a mostrar acá. ¿Cuánto queda a la empresa en este nivel? 38.000. ¿Y cuánto tengo que pagarle al banco? 100.000. Me faltan 62 millones. ¿Y dónde lo sacan? Tiene que sacar del rendimiento del dueño. Claro, entonces yo empezaría a decir, venga, a mí me tiene que dar por lo menos para que el negocio pague la deuda. Entonces empiezo a bajar hasta donde eso me dé por lo menos Positivo. positivo. Hasta ahí. Entonces yo diría, no me puedo endeudar más del 65%. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Pero el dueño llega y dice, viejo, eso está bien, pero es que yo también necesito caja. Yo necesito vivir. Entonces el dueño me puede decir, yo necesito que por lo menos Javina me dé a mí 10 millones de pesos. Ah, no, entonces si usted necesita 10 millones de pesos, yo necesito ¿hasta dónde? Hasta donde el dueño también reciba plata. Sigue subiendo. ¿Cierto? Entonces empiece a bajar más la deuda. Entonces aquí, entonces yo le diría, listo, ¿cuánto necesita el dueño? Tanto. Entonces aquí es donde uno determina cuál es el nivel máximo de deuda que yo podría tener en mi negocio. Para que ambas partes queden bien. Para que ambas queden bien. Ahora, si el dueño dijera, no, ¿cuál 10.000? Es que yo le dije que yo quería
el 22% de lo que aporté. Yo le digo, sí, doctor, eso es rentabilidad, pero usted toda la plata la va a sacar como caja. No, la mitad. Ah, listo. Si usted quiere sacar la mitad, entonces ¿hasta dónde me endeudo? Entonces miren que esto es un tema de política de dividendos. Y él me podría decir, hasta el 45%. Entonces, hasta aquí es que empiezo a tomar decisiones. ¿Me van siguiendo? Sí, señor. Miren que estas herramientas que vamos a ver son para eso, para tomar decisiones en una empresa. Entonces, hoy vamos a calcular un poquito de indicadores de rentabilidad y de endeudamiento. Ok, entonces esto que acabamos de ver acá, vamos a aplicárselo a nuestra empresa acá, a esta, Al ejercicio pasado. al ejercicio. Entonces aquí tengo, están ocultos, miren que de la 21 se pasa a la 65. Están ocultos los renglones de lo que ya hicimos. Vamos a calcular el endeudamiento y los indicadores de márgenes. Listo. Pero en un instante que ustedes están viendo como una raya roja ahí. Sí, señor. Espérate, yo cambio esa raya roja. Natalie, muchas gracias por haberle avisado ayer al grupo que estaba como medio embalado. Así ella fue la que nos salvó la patria. Un gusto, profe. Espéreme que se me perdió. Ah, pues que oye, es que se me perdió. Pues si no tengo el Excel abierto, es obvio que no lo voy a ver. Es que no quiero que esté esa raya ahí toda. Marcelo Ocampo, ¿cómo le va? La profe. Es que al ponerlo, Sandra Milena, Stevenson, Ángel, y ahí está todo el mundo ahí, Paola Torre, ahí perdona que yo no saludo a nadie, yo no saludo ni al llegar a casa. ¿Cómo así, profe? Por Sa- cosa. Saludos A la para cosa, todos. profesor. Ok, ahí sí están viendo otra vez el Excel. Sí, señor. Sí, Listo. Entonces ahora vamos a mirar. Esta es la forma en que estamos diciendo, bueno, uno hasta dónde se endeuda. Ese sería un ideal. Ahora vamos a mirar en esta empresa qué tan endeudada está. Esto sería un histórico. Ok. Entonces, vamos a mirar esta empresa y dice, deuda total. Uno tiene dos tipos de deuda. Voy a hacer aquí un dibujito. Yo podría tener esto. Yo podría tener esto. Activos, pasivo y patrimonio. Entonces yo puedo decir, el endeudamiento es de lo que yo debo, perdón, de lo que yo tengo, cuánto está comprometido con terceros. Esperen un instante. Una cosa es, de lo que yo tengo, cuánto está comprometido con terceros. Espérame que es que me pidieron aquí una cosa. Y otra cosa es, de lo que yo debo, cuánto es ya. Porque este pasivo puede ser a corto plazo o a largo plazo. Entonces yo podría decir que mi pasivo a corto plazo son 100.000 y mi pasivo a largo plazo es la diferencia. ¿Me entienden lo que estoy inventándome acá? Paola, ¿me entiende? Sí, señor, lo sigo. Listo, entonces mire lo que me va a hacer. Uno puede decir, deuda total es pasivo total sobre activo total. Y deuda a corto plazo es pasivo corto plazo sobre pasivo total. Entonces yo estaría diciendo, ¿cuánto debo? 360. ¿Con unos activos de cuánto? De 800. O sea que usted está endeudado del 45. De eso que usted debe, ¿cuánto es a corto plazo? 100. ¿Y cuánto debe? 360. O sea que usted a corto plazo está endeudado el 28. Por lo tanto, a largo plazo está endeudado ¿cuánto? 73. El 70 y... 73, sí. ¿Por qué el 73? ¿Dónde lo acabo? 45% y 25%. Ojo. No, es distinto. Mira, si mi deuda total es el 45, ¿el patrimonio cuánto es? 55. La diferencia. La diferencia. El patrimonio es la diferencia, el 55. Y si mi deuda a corto plazo es el 28, mi deuda a largo plazo, ¿cuánto es? 72. La diferencia. La diferencia.
Son dos cosas distintas. Entonces yo digo, estoy endeudado en el 45 y de ese 45 el 28 es ya. Casi dan 70, casi a lo mismo. Sí, pero no era lo... pero son dos cosas distintas. Listo. Entonces vamos a calcular esto en la empresa. Vámonos para nuestra empresa. Entonces en la empresa tenemos esto. Pasivo total, 31.000. Total activos, 46. ¿Cuánto estoy endeudado? El 68% en el año 1 y el 63% en el año 2. Y la meta era el 50. ¿Qué me pasó? Se pasó de lo presupuestado. También endeudado. Se endeudó más. Estoy mucho más endeudado de lo presupuestado. Correcto. Y si yo estoy más endeudado de lo presupuestado, ¿qué me puede pasar? Y liquidez. Sí, pero aún con esa palabra todavía no. Ah, ok. No, pues es del banco, pero ya después tiene rentable para que siga trabajando y pagando, ¿no? Claro, entonces tendría que mirar si lo que estás planteando, venga, y ese endeudamiento alto es porque estoy rentando mucho más. Todavía no sé, pero puede ser la razón. En todo caso, ustedes ahorita dijeron una frase, esa empresa es del banco. Sí, cuando yo estoy muy endeudado, tengo mayor compromiso para pagar la deuda. Entonces, en el mediano o largo plazo, me está afectando la liquidez y el flujo de caja de la empresa. Ahora vamos a mirar cuánto es a corto plazo. Es el pasivo corriente sobre el pasivo total. Y me da el 23 y el 30. ¿Y cuál es la meta? 30. Entonces, ¿cumplo la meta, sí o no? Pues no, pues está pasando, pero sí. En amarillo. Pero lo que me pasó es mínimo. Por entonces 61, sí. O sea que me quedo tranquilo en el corto plazo. Pues Sí. la idea sería no sobrepasarla. Pues quedaría muy a ras. Sí, pero tampoco es que si la meta es 30, tengo que sacar 30, pues porque la meta es un referente. Listo. Entonces uno aquí diría, este lo cumplo y en este, pilas, peguémosle una miradita a ver que no nos estemos pasando mucho de deuda. Listo. Y hay otros dos indicadores de endeudamiento que me ayudan un poquito a evaluar el riesgo. Uno se llama la carga financiera, que es los gastos financieros dividido las ventas. ¿Ese qué me dice? Carga financiera es gastos financieros sobre ventas. ¿Ese qué me determina? Por cada 100 pesos que yo vendo, ¿cuántos se van en intereses? Se me están yendo 8 pesos y me están yendo 7. ¿Aquí podría haber una meta? Sí. Voy a poner aquí que la meta sea de 6. ¿Qué estaría diciendo? Pilas, papá, que me está yendo mucha plata en intereses. Y el otro es la cobertura de intereses. Que la cobertura de intereses es ¿cuántas veces genero la utilidad frente a los gastos financieros? Entonces es la utilidad dividida los gastos. Y me dice, usted genera 2 veces lo que le cuesta la deuda y en el año 2 genera 3.29 veces. Vamos a suponer que yo aquí estuviera diciendo que la meta fuera 3, pero no 3%, sino 3 veces. Entonces, ¿yo qué estaría diciendo acá? ¿Qué me interesa? ¿Que esta cobertura me dé lo más alto posible o lo más bajo? Lo más alto. ¿Y la carga financiera, lo más alto o lo más bajo? Bajo. Bajo, correcto. Esa es la forma en que uno va mirando. Cuando un banco me va a pedir plata prestada, mira, mi nivel de endeudamiento. De esa deuda, ¿cuánto es ya? ¿Qué tanto me impacta las ventas y qué tanta utilidad genero frente a esos gastos? Claro, esos 4 indicadores. Sí, señor. Sí. Pregunta hasta ahí. ¿Entendible, sí o no? Sí, tiene que tener la clavecita del otro cuadro ahora. ¿Cuál? De esta flechita. Sí. Ahorita la miramos. Listo. Entonces hasta acá estamos. ¿Cuántos años de clases de Excel tiene usted? Nada, yo de Excel Mucha medio, experiencia. yo de Excel medio sé un poquito. Pues que financieramente sí, porque yo, ¿Cómo se la da viendo pero bastante? yo trabajo con Excel y eso. No, pero yo tengo un compañero en la oficina que ese man le da sopa y seco a uno en Excel, pero el tema es que, Monstruo. claro, entonces yo le digo al man, La práctica. estudie finanzas pelado porque usted con eso puede crear el modelo que quiera.
Porque si uno maneja buen concepto financiero y se defiende bastante en Excel, miren que uno puede crear modelitos muy sencillos para jugar con esto. Es todo muy sencillos, pero ¿le sirve a usted para tomar decisiones, sí o no? Sí. Listo, entonces vámonos para... Es Entonces una hasta... bobada. Sí, es una bobadita, pero le ayuda a usted en una reunión a decir, determinemos la meta, ¿sí o no? Sí. Pero bueno, nos puede dar una clasecita de Excel estos días. No, pero ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Ustedes no han hecho el curso virtual del CEIPA. Yo hice No, el básico y no han Le- salido los demás. Que le siguen Eh, el básico. no, déjeme, yo voy a pedir para este grupo, voy a pedir que si les sacan el avanzado, para que los programen, ojalá empezando el lunes de la semana entrante, ¿vale? Porque De por lo una. menos, Terminando la materia. buenísimo. y apenas terminen ese, pedimos el financiero, que ya con ese se defiende mucho más bacano, listo. Claro, profe, muchas gracias. Ok, entonces aquí viene un tema. Una cosa es que yo me endeudé, pero aquí decíamos, ¿uno para qué se endeuda? Para generar rentabilidad. Vamos a mirar la rentabilidad de esta empresa. Entonces hasta aquí tengo el endeudamiento, vamos a mirar cómo le fue en la rentabilidad. Y la rentabilidad se parte en dos. El margen operativo es la utilidad operativa sobre las ventas. Y el margen neto es la utilidad neta sobre las Sobre las ventas. ventas. ¿Qué quiere decir? Por cada 100 pesos que yo vendo, ¿cuánto me gano de utilidad operativa? 20 pesos en el año 1 y 22 en el año 2. Mejoré, Sí, Sí, claro. superé la meta. sí, O sea que en este indicador voy bien. sí, Entonces vengo y lo pongo aquí, yo digo, en verde papá, porque este indicador va súper bien. Y el neto es utilidad neta sobre total de las ventas. ventas. Me da el 7 y el 10. ¿Lo superé? Sí. ¿Mejoré el Sí. histórico? Sí. Sí, Entonces, desde el punto de vista de los márgenes, esta empresa está súper. Ahora, hay que entender una cosa. Hay empresas que por su estilo tiene márgenes muy altos y rendimientos normalitos. Hay otra que puede tener márgenes bajos, pero rendimientos muy buenos. ¿Cuál es el ideal? Tener un muy buen margen y un muy buen rendimiento. Me pongo un ejemplo. Si yo tengo una empresa de consultoría donde mi única inversión es comprar 2 computadores, yo cobro la hora en la empresa a 120.000 pesos y le pago al profesional a 100.000 pesos. Mi margen será muy alto sí, Sí. y mi rentabilidad, también ¿qué será más alto, el margen o la rentabilidad? la rentabilidad. La rentabilidad porque al final, ¿cuál es mi inversión? Solamente la de los computadores. 2 computadores. Entonces, todo lo que yo me gane dividido un Al computador bolsillo. de 300.000 pesos es plata para el dueño. En Sí, cambio, si yo tengo una empresa donde tenga que comprar maquinaria, vehículos, edificios y demás, tenga que hacer grandes inversiones, eso me puede bajar la rentabilidad. claro. Sí. Sí, Claro. entonces yo qué busco, vender con márgenes lo más alto posible. Entonces yo tengo que conocer mi negocio para saber cuál debe ser mi estructura en ese negocio. ¿Estamos? Sí, Listo. Vamos a ver en esta empresa qué pasa con la rentabilidad. Y para eso voy a hacer aquí un ejercicio, un ejemplito. Vamos a suponer que yo aquí tengo esto, activos. pero por ejemplo, en las empresas en las del call center, yo que entiendo el modelo financiero, pues de allá donde yo trabajo, la inversión es muy alta, pero el retorno también es muy alto, porque ellos ganan por minuto contestado, por llamada que entra. O sea que es negocio exitoso porque le estoy pegando duro a las dos cosas. Exacto, y entonces igual le está pegando, porque igual el minuto que entra se le cobra caro al cliente y y entra pues obviamente por otros tipos de negociación, porque se pagan según pues el tipo de cliente. Pero Claro, la mayor, y el volumen es grande, porque eso claro, es porque llamada tras llamada. eso nunca cuelga. Es que mira cómo esto, el que vende en una estación de servicios, puede que el margen no sea muy alto, pero el volumen que mueve es alto y eso hace que sean rentables. En cambio hay otros que En sí, los almacenes de cadena también hay productos que el margen es muy bajito, pero el volumen es muy alto. claro, no es lo mismo, usted en una bolsa de leche gana 100 pesos, pero vende leche venteada. Llevemos a los vehículos. ¿Cuántos
vehículos puede vender Sofasa? No. Muchos. ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuántos vende Ferrari en Colombia al año? No. El mío y 2 o 3 más, ¿sí o no? Si pasa la hoja de vida, pues, si no, no. Pero en un Ferrari, ¿cuánto ganan? Porque es un Ferrari. Ah, Es así. sí. En la venta de un Ferrari se gana lo que se gana Sofasa vendiendo una cantidad de números. Claro. Uno tiene que conocer el negocio de uno, ¿cómo es, sí o no? Ok, listo. Entonces, Odebrecht, ¿cuánto se gana en un contrato? Mentira, no, ese era un chiste. Hay Vamos a mucho hacer, sin preguntarle. vamos a hacer esta relación. Vamos a hacer una relación aquí de unos términos. Ventas, costo y gastos de utilidad, gastos financieros, utilidad antes de impuestos. Yo hago una relación. Los activos que tiene una empresa son para generar ¿qué? Valor. Pero inicialmente, de esto que hay aquí, ventas. Pero yo esas ventas tengo que asumir ¿qué? El costo. Costo y gastos. Entonces, por lo tanto, esos activos me deben generar el mayor volumen ¿en qué? ¿En cuáles utilidades? Antes de impuestos. En estas, en las del negocio. ¿Ok? Los pasivos, ¿qué me generan? Si yo tengo deuda, ¿qué me genera? Movimiento financiero. Gastos financieros, ¿ok? Y por lo tanto, lo que queda, que es el patrimonio, ¿a quién pertenece? Al dueño. ¿Y ese, contra qué lo voy a relacionar de lo que quedó aquí? Utilidad antes de impuestos. Contra la utilidad antes de impuestos. Entonces, miren las parejitas que estoy armando acá. ¿Sí ven la relación de estas tres parejitas? Sí. Listo. Voy a hacer estas tres parejitas en el negocio. Los activos son para generar utilidades por el objeto social. Los gastos financieros salen del pasivo y lo que queda es del dueño. Voy a hacer eso aquí en el negocio. Entonces voy a calcular unos indicadores que son el ROA, que es la rentabilidad, es el retorno sobre la inversión, sobre los activos, que en inglés sería el retorno sobre los activos, lo vamos a llamar la rentabilidad del activo. Y el ROE, que es en inglés el retorno sobre el patrimonio, la rentabilidad del patrimonio. Lo pongo en inglés. ¿Cómo es en inglés, profe? Me pregunté. ¿Sí Pero en recuerdas? inglés, las siglas que son en inglés. ¿Cómo es en inglés, profesor? Pero usted me quiere poner a hablar a mí en inglés. Me extraña. Claro, si usted está diciendo que es en inglés. Yo la digo. Dale pues. Return Los activos. Nada. Y la otra. on equivalent. Profe, pero dígala. Oye, ¿quién me está gozando? ¿Quién fue la que Quiero dijo? Dígalo? escuchar el acento, profe. Luigi. Paola, usted es la que me está gozando. Ahora sí es la papa. Paola, y esto grabado. ¿Usted ¿Qué me es está la papa ahora? Yo sé que es uno. Diga, return on equity. Ok. Es como cuando uno dice, el EBITDA. Entonces usted dice, léalo, O sea que equity se diga así. ¿Equity qué? Equity. Paola, es que acuerde que hay algunos que estudiamos en un colegio colombo ecuatoriano. En cambio, usted estudia en Colombo británico. Ah. No, para nada. Yo estoy en un colegio de pueblo donde lo que aprendí fue por mis medios. Está bien. Pero es que, no, entonces va a cambiarlo. Usted estudió en los años 2000, donde se enseña inglés. Usted sabe, cuando yo estudié en el colegio, a uno donde le dan inglés. En 10º y 11. Pero bueno, no me goce pues que usted no ha ganado el núcleo. Hello, good morning. No me goce que usted no ha ganado el núcleo. ¿Listo? Ay, profe, horrible, no. No me hagas pasar una mala noche, por favor. Mentiras que no. Entonces, ¿cómo vamos a calcular este? Lo vamos a calcular así. La utilidad operativa dividido los activos. ¿Y cómo vamos a calcular este? La utilidad antes de impuesto dividido el patrimonio. ¿Recuerdan las parejitas que hicimos ahora? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a hacerlo acá. Rentabilidad del activo del año 1. Utilidad operativa sobre activos. El 16%. Y del año 2.
10.250 sobre los activos. El 22%. Y rentabilidad del patrimonio. Utilidad antes de impuestos sobre patrimonio. Y en el año 2, utilidad antes de impuestos sobre patrimonio. Entonces vienen, en estas parejitas, viene un tema. Y es el siguiente. ¿Cuánto debe rentar la empresa que dijimos aquí ahorita? ¿Contra qué comparamos este 2020? Contra el rendimiento de la empresa, ¿se acuerdan? Sí. Dijimos que el negocio debe rentar más de lo que le cuestan. Entonces, al final, yo debo decir que la rentabilidad del activo debe ser mayor al costo del capital y la rentabilidad del dueño debe ser mayor a la tasa que él está esperando. ¿Estamos? R. Ok, entonces aquí nos falta calcular el costo del dueño. Perdón, el costo de capital. Entonces me voy a traer aquí una cosita que yo tengo por acá escondida. Esto me lo pongo para acá. Y miren lo que va a calcular acá para que lo entiendan bien. Voy a calcular el costo de capital. Acá yo lo hice, ¿se acuerdan? Este por este más este. Sí. Voy a hacerlo acá. Y miren cómo lo voy a hacer. Obligaciones financieras del año 1 son 3.000 más 24. Obligaciones financieras del año 2 son 4.000 más 20. ¿Por qué cojo las obligaciones financieras? Voy a poner esto. Se toman las obligaciones financieras porque son las que tienen intereses. Costo financiero. Mientras que el patrimonio se toma el total de patrimonio. Entonces acá llego y digo, total patrimonio, 14. Y total patrimonio acá, 16. Miren que aquí yo lo hice con 320 y 480. Aquí lo voy a hacer con los datos que trae el balance. Este más este me dio 41 y me dio 40. Entonces, aquí yo hice una formulita ahora. ¿Recuerdan esta formulita? Sí. Voy a aplicar esta misma fórmula en esta celda. Y dice, deuda sobre... Pero baje la fórmula para que no toque subir. ¿Cómo? Que baje la fórmula. ¿Cuál? No, por eso voy a aplicar esta fórmula, la voy a aplicar aquí, en esta celda. Entonces dice, deuda, 27.000, dividido, deuda más patrimonio, o sea, 41, por el costo de la deuda, véalo, aquí está, costo de la deuda, el 12%, ¿ok? Más patrimonio, véalo acá, dividido deuda más patrimonio, o sea, los 41, por tasa esperada por el dueño, véala acá, costo del patrimonio. Si el costo de la deuda es del 12 y el costo del patrimonio es del 15, este resultado debe dar entre cuánto y cuánto. ¿Sí la cogimos? El banco me presta la plata al 12 y el dueño espera ganarse el 15, o sea que el resultado debe dar máximo cuánto y mínimo cuánto. Mínimo 15, máximo de 15 para arriba, 18. ¿Seguro? Sí, porque si no, no perdería. Ojo, venga, si todo fuera deuda, ¿cuánto me costarían los... Es que una cosa es lo que debe rentar, este es el costo. Si todo fuera deuda, ¿cuánto me cuesta la plata? El 12. 27. No, ojo, si 15%. todo fuera deuda, 12%. 12. Y si todo fuera el dueño, 15. el 15. O sea que ese resultado se mueve entre cuánto y cuánto. Entre 12 y 15. Entre 12 y 15. Yo le doy 14. eso, yo le doy enter y me da 13.05 en este año y 13.81 en el otro. O sea que esta empresa, ¿por qué razón el costo puede subir? O porque utilice más patrimonio o porque suban las tasas de interés. En este caso,
Las tasas de interés subieron, miren que pasaron de 12 a 13, pero también utilicé más patrimonio, por eso me costó más. Este costo de capital que acabé de calcular acá es el que se evalúa acá, véanlo. 13 y 13. Y empiezo a venirme para acá. Yo dije que el ROA debe ser mayor que el costo de capital. Vamos a ver. Lo logré. 16 es mayor que 13. Sí, voy en verde. 22 es mayor que 13. ¿Sí o no? Sí. Sí. O sea que, perdón, o sea que es lo mismo haber rentado en el año 1 16 y en el año 2 22. ¿Será lo mismo? No, igual. Oh, No, miren esta diferencia, miren todo lo que subió el rendimiento. El rendimiento subió un 6.33%. Eso es bueno. sí, Ok, entonces, súper bueno. súper bueno hasta acá. Entonces yo digo, pilas que es que esta empresa está siendo buena por su objeto social. Mire cómo está disparándose el rendimiento del negocio. Me estoy ganando 6 puntos porcentuales más entre un año y otro. Eso es bueno en un negocio. Buenísimo. Y la segunda es que el rendimiento del dueño debe ser mayor a lo que él esperaba. Vamos a ver, ¿cuánto se ganó el dueño? Espérame que me salió un mensaje. Hola, ¿me vas a hacer una No, pregunta? es que le cortó. No, ahí me está Te está escuchando. cortando. Listo, no así. Sí, Uno es sí, este. señor, sino que a usted se le está entrecortando. Listo, espérame un segundo. Yo traigo esto para acá. Estamos diciendo, el rendimiento de la empresa debe ser mayor a lo que le cuesta. ¿Lo logré? Sí. 16 es mayor que 13, 22 mayor que 13, me gané 6 puntos más. Y por el otro lado, el rendimiento del dueño, el rendimiento del dueño debe ser mayor a lo que él esperaba. ¿Cuánto esperaba el dueño? El 15. ¿Lo logré? Sí, Lo logré. Claro, ¿cuánto? Me gané 29, el doble. Y en este año me gané 43, el triple. Es decir, que esta empresa está logrando el objetivo financiero de generar valor. claro. Sí, claro. Ok. Si ven cómo vamos a calcular y a interpretar estos dos grupos de indicadores de hoy, endeudamiento y rentabilidad. ¿Complejo o interesante? Interesante, hay que Interesante. darle mucha vuelta. Sí, son vueltecitas y Sí, es verdad. sobre todo que más allá del, ¿cómo se dice? Nosotros no manejamos Excel, los jefes, métodos. No, pero miren A ver. esto. Es Ese jefe. el la- empleada. Es que el tema más allá, el tema más allá del Excel, Colaboradora. sí, colaboradora, sí, no se dice empleada, qué pena. Colaboradora, el tema más allá del Excel es que ustedes, después de que calculen los datos, se la jueguen en la lectura. Y ahí se pueden apoyar en el libro guía que están leyendo y en lo que yo les he ido jugando con la interpretación de estos resultados. Ahora, no se vayan muy allá en la lectura. Por ejemplo, ustedes podrían decir, como puede observarse en esta empresa, la meta de endeudamiento total se ha superado en 13.66%. Es decir, una meta del 50% estoy muy endeudado. Sin embargo, el 30% de meta de corto plazo se cumple. Por lo tanto, la empresa está muy endeudada, pero no tiene un alto riesgo de liquidez. Cuando Está calculamos, generando mucho valor. claro, cuando calculamos los indicadores de rentabilidad, vemos que ese endeudamiento nos está permitiendo de alguna manera generar un rendimiento en la empresa superior a lo que le cuesta, dándole al dueño casi 3 veces lo que él esperaba, lo que nos conduce a generar valor. Distinto sería que yo esté muy endeudado y el rendimiento esté en el piso. Ahí sí diría, viejo, usted se endeudó más de lo que yo le pedí y está destruyendo valor. Me va a llevar la empresa a pique. ¿Sí es claro? Ahora, personal. Ahora, miren esto que voy a hacer aquí como para cerrar. ¿Se acuerdan que la meta de indicadores de cartera, inventario y proveedores no se cumplía? ¿Sí se acuerdan de la semana pasada? Sí, Que dijimos que aquí que es lo calculamos del capital ocioso. eso, entonces aquí generamos fondos ociosos y no se cumplía. Voy a hacer un mero dato.
Grábenle, bueno, voy a hacer un dato aquí, Fran. Sí, ya la dañé. Listo, suele uno dañar. No, dígale que sí. Ejemplo, listo. No sé. Miren lo que voy a hacer acá. Voy a coger los saldos ideales. En el año 2, 3.750, 1.375, y en proveedores 2.706. Estoy dañando la hoja 2. 2.706. Si yo hubiera cumplido las metas de proveedores, inventario y cartera en el año 2, mis fondos ociosos eran 0. Mi capital necesario era menos. Aquí me hubiera pedido solo 5 pesos por cada 100 y me está pidiendo 8. Mis metas se hubieran cumplido 30, 20 y 40. 30, 20 y 40. Vamos a ver qué le hubiera pasado a la rentabilidad, al rendimiento. El rendimiento hubiera sido del 23. ¿Y aquí de cuánto fue? Del 22.64. Es decir, que no hubiera sido 6 puntos más, sino 6.98. Eso es plata. Sí. Eso es plata. Ahora, visto desde dónde lo estoy haciendo, ¿yo vendí más? No, vendí lo mismo. ¿Me costó menos? No. Pero el hecho de yo gestionar mis activos hace que mejore el rendimiento, porque este rendimiento ¿de dónde sale? De la utilidad sobre los activos. Y si yo tengo menos inventario y menos cartera, soy más generador de valor. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Entonces, al final, en el análisis, así uno cumpla un indicador, debe revisar qué pasaría si, aun cuando las cosas vayan bien, uno irá a decir, bueno, y si hubiera cumplido las metas, estaría mejor. Es claro. Sí. Conectados hasta aquí, Marcelo Campo. Pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Cuál? Que usted el día del examen va a colocar 30 preguntas de teoría y pone al final un ejercicio de estos que le da a uno en todo el resto del tiempo. Sí, bro. Esto manipulado por el